Bien, para todos. Buenos días, muchachos, buenos días. Bien, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. La idea es que tratemos un poco de llevar a cabo los elementos del parcial, un poco la socialización del mismo, de acuerdo pues a cada uno de los contenidos que pudimos llevar a cabo. La idea es que todos podamos participar, que una vez le dé la opción de respuesta a cada uno, pueda desarrollar su respuesta. Entonces, por favor, estar muy pendientes cuando los llame, ya sea por el chat o sea por micrófono, ir desarrollando pues un poco la socialización de estos elementos. Vamos a desarrollar básicamente las dos opciones de parcial que tuvimos respecto a la temática abordada, a cada una de las problemáticas que se situaron en ese caso. Eh, Voy escogiendo la opción de parcial, una de las preguntas, y la idea es que ustedes me vayan desarrollando un poco lo que escribieron allí y el análisis que pudieron desarrollar de cierta manera. ¿Listo? Entonces voy a compartirles mi pantalla para que podamos advertir un poco la relación que tendremos el día de hoy con nuestra alusión a ello. Buenos días, Bien. profe. Qué pena, ¿qué es lo que hay que hacer? No, no, Ángel, por ahora vamos a socializar Ah, ok. las preguntas del parcial, que ustedes me comenten un poquito, de acuerdo a la pregunta que voy planteando, cuál fue la respuesta que ustedes desarrollaron. La idea es que todos participen, por favor estén muy pendientes del micrófono, muy pendientes del chat para poder establecer su participación allí. ¿Listo? Bien, ya todos tienen en sus correos o por medio del chat el protocolo de ensayo, de entrega de ensayo. ¿Todos lo tienen o alguien hace falta? Profe, el ensayo que hay que entregarlo. Listo. La idea es que podamos hacer esta entrega la próxima semana, sería el desarrollo de la entrega. Igual ahorita al final de la clase les voy a decir cuáles son los criterios y en dónde pueden entregarlo. Pero recibieron todos aquella información, todos tienen estos criterios que les envié por correo. Sí. Listo, listo, Ángel, muchas gracias. Bien, la idea entonces es un poco que podamos llevar a cabo nuestra sesión de hoy a partir de la resolución entonces de esas preguntitas del parcial. Voy con la opción uno. La opción uno es una de las más dedicadas, por así decirlo, a la proposición, a la reflexión también y a la conceptualización de los diferentes puntos que se pueden efectuar desde allí para establecer el punto de vista. Entonces, la primera pregunta decía que a partir de la educación y la formación en universidades, ¿cómo es posible crear conciencia del contexto histórico, sociocultural que ha enfrentado Colombia con la creación de paraestados? ¿Hay estrategias educativas que se puedan implementar para que el colombiano no olvide y más bien haga memoria de los problemas reales de su país? Argumente su respuesta. ¿Alguno de ustedes o quienes eligieron la opción uno, qué dijeron allí? ¿Qué desarrollaron allí? Necesito la participación de quienes llevaron a cabo este punto para que podamos establecer la discusión vista desde ese punto de vista. ¿Listo? Entonces, Camilo, tiene la palabra. Pues, profe, yo escogí como tal, la versión uno del parcial, ¿Sí? y pues la respuesta a esa pregunta fue que, pues como es en cuanto a la educación, o por lo menos en cuanto a la universidad, pues que era bueno como generar, digamos, alguna serie de trabajos o ejercicios para el estudiante, de tal manera en que éste tenga que investigar y empaparse del tema Bien. para, bueno, para realmente como conocer la historia de este, sí, pero entonces digamos eran como tipo de trabajos interactivos en los cuales el estudiante no lo vea como simplemente una obligación, sino que
de una u otra manera deje como un poco de su creatividad como que huele y que busque la manera de transmitir ese conocimiento que tiene de una manera pues más didáctica. Y pues sé que es como un método en el que uno aprende mejor. Muy bien, Camilo. ¿Cree usted que en este momento se están desarrollando en universidades espacios para la memoria de la violencia en Colombia o hay una carencia allí de ese aspecto? Pues yo diría que hay una carencia de, pues de, en cuanto a esa información porque no, como que no tiene la misma relevancia que otros temas que quizá no sean tan importantes. Listo, muy bien. Muchas gracias, Camilo, por la intervención. Pedro escribe en el chat que no ha llegado ningún informe sobre el ensayo, perdón, al correo. Yo compartí con la compañera monitora el correo para que se los enviara al grupo de WhatsApp. Entonces, no sé si ya les llegó por allí este correo. No sé, Lady, si ya lo pudiste hacer la entrega. La semana anterior envié el correo a Lady para que Lady pudiera enviárselos a cada uno al grupo. Entonces no sé si ya tuvo por allí la llegada a cada uno de los WhatsApp de ustedes en el grupo. Bien, básicamente en este punto es importante señalar que sí, que las estrategias sólidas para el marco educativo deben tener una consecuencia muy íntegra en los pensum de las universidades, ya que la idea es que como estamos en un posconflicto, que cada uno pueda gestarse la historicidad de la violencia y cómo ésta se ha desarrollado en algunos lugares y obviamente todas las trascendencias que ha tenido en este caso. ¿Listo? Bien, voy con la opción 2 de parcial. Quienes la desarrollaron, si quieren pueden allí levantar la mano o abrir su micrófono para responder la siguiente pregunta. Tras los tratados de paz con las FARC y de acuerdo a la creación del partido político de esta colectividad, ¿qué tipo de propuestas debe implementarse para que no vuelvan a presentar un exterminio como el de la UP? En algunos casos del M19 presente sus propuestas, es decir, ¿cómo se podría establecer el vínculo? Hay muchos excombatientes de las FARC que están siendo asesinados, entonces, ¿qué propuestas podrían implementarse para que eso pueda tener un freno o no se pueda desarrollar aún más muertes violentas de estos excombatientes? ¿Alguien quisiera en este punto desarrollar su intervención? Quienes desarrollaron opción 2. La idea es que podamos desarrollar toda la discusión y que pues claramente podamos efectuar estos puntos. Esto ayuda pues básicamente también un poco a socializar y a subir algunos punticos si en algún momento el parcial tiene fallas que recurran. Esto lo voy a tener en cuenta para el desarrollo de sus calificaciones en sí. ¿Listo? Entonces, esta pregunta alguien quisiera por allí denotar una resolución o respuesta vía mensajería o vía chat. Bien, igual cuando... Listo, Michael. Profe, yo no tomé el tema 2, pero si quiere hágame la pregunta a ver, a ver cuál es. Listo. Básicamente es mirar si qué estrategias pueden tomarse para que dejen de asesinar excombatientes de la guerrilla como sucedió en algún momento con los de la UP. ¿Qué debería establecerse en términos del Estado si se puede desarrollar? Pues yo pensaría que, listo, esas personas también, como por así decirlo, muchos de ellos comenzaron una temprana sin saber ni siquiera qué era lo que era un arma. Entonces yo pensaría que, pues a ellos les decían, bueno, en cierta manera, a ellos les decían qué era lo que tenían que hacer, pero obviamente también habían otros que sabían perfectamente lo que hacían y otras personas que obviamente no se aguantaban. Y el hecho de que fueran desmovilizados, por así decirlo, hacía que muchas personas pues sintieran como rabia a ellos, ¿no? Exacto. Como, y pues yo pensaría que pues igual todos tenemos derechos porque todos somos de un mismo país, ¿no? Exacto. Y pues decir como pues sabiendo el tema de que ellos son un poquito más como cotizados a la hora de que busquen asesinarlos, eso es como estos, los,
no sé cómo se llaman estos, los protectores ambientales, algo así, no Exacto, sé cómo se llama, que también los están que los matan por lado y lado. bien, Yo creo que debería haber como cierta protección, no digo como una protección estilo tipo más para ellos, pero ser un poquito más de observadores con esas personas, exacto. porque pues obviamente tampoco está bien que maten a un ser vivo. Exactamente, muy bien. Entonces, sí, es respetar un poco la vida de las personas, así tengan un pasado un poco complejo, pero igual esa es la idea. ¿Listo? Bien, tenemos una siguiente pregunta que también permite establecer una discusión allí y que vemos todos los días en noticieros y en medios de comunicación. Quisiera también que quienes participaron en la opción uno respondieran la siguiente pregunta. Miembros de la política colombiana han tenido participación directa en vínculos con grupos paramilitares, autodefensas y hasta narcotráfico. ¿Por qué se establece esta situación en Colombia y qué beneficios tienen los personajes al involucrarse con estas colectividades al margen de la ley? ¿Por qué los políticos tienden a tener nexos con el narcotráfico? Esa sería un poco la pregunta. ¿De dónde nace ello? ¿Por qué creen ustedes que se establece esta situación sabiendo que en términos de la política se gana bastante dinero, pero pues los nexos con narcotraficantes hacen también que tengan sus réditos y algunos favores en ese caso? ¿Alguien quisiera, por favor, participar en esta primera opción dando su respuesta? Y sí, yo, profe, Joel. Listo, cuénteme, Joel. Pues principalmente yo creo que los nexos que se lleva la política con el narcotráfico sean solo, digamos, no más que todo por lo económico, sino por el poder que conlleva esto, que digamos el narcotráfico acá en Colombia es lo que digamos tocábamos el tema alguna vez, de que ellos eligen los presidentes, mueven todo el país y que la gran economía o la gran mayoría de la economía colombiana es por el narcotráfico que por las cosas legales. Exactamente, sí, la idea siempre ha sido encaminada por allí. Siempre hemos tenido como una visión de nexos en política con paramilitares, con narcotraficantes y pues obviamente esto no es ahorita, sino ya lleva su tiempo. En los tiempos de Pablo Escobar y los narcotraficantes fuertes se veía pues en cada momento, hasta en la elección de algunos presidentes de en cierto momento. ¿Listo? Bien, vamos con la opción 2 de parcial, mirando un poco todos estos elementos y establecimientos allí. Hoy con una pregunta que quizás les compete a bastantes, y es, ¿el sicariato, tráfico y microtráfico de drogas ha jugado un papel preponderante en la consolidación del narcotráfico? ¿Cómo se pueden combatir esos fenómenos que generan problemáticas en el país? ¿Y de qué manera los jóvenes vulnerables pueden tener acceso a otras actividades económicas que contribuyan a su porvenir? Es decir, cómo sacar a los jóvenes del tráfico, microtráfico y sicariato en zonas que efectivamente se están llevando a cabo. ¿Alguien quisiera resolver este interrogante, esta pregunta sobre cómo sacar a los jóvenes de estos tres problemas y encaminarlos hacia otros propósitos? Juan Julián tiene la palabra. Pues, profe, yo no desarrollé pues este parcial 2, pero pues pienso que una estrategia podría ser dando como más oportunidades a los jóvenes de trabajo y informándolos, no sé, tal vez con la primera pregunta del parcial uno hace como una relación con esta, porque si como se educa, se da no sé cómo decirlo, como un contexto de lo que ha hecho la droga en el país, pues esto puede persuadir a los jóvenes de que tomen ese camino, ¿no? Y es una de Entonces, las pues, medidas por allí que se pueden llevar a cabo. Un poco también se complementa con lo que dice Juan Pablo y es que la única forma es con la educación, no hay otra forma de llevarlo a cabo, es el mejor método como él dice. Básicamente lo que podemos un poco encontrar allí es que los jóvenes pues al ver el dinero fácil se están encaminando por otros rumbos que no deberían ser los más adecuados, pero si se invirtiera en educación, creo que allí el problema se podría mermar un poco, como lo dice el compañero en este caso.
Eh, Me dice Lady que no está muy bueno el internet, entonces voy a enviar, si quieres, Lady, me envías por favor un mensaje con tu correo personal y a ese correo lo voy a enviar los parámetros y de una vez hacer el envío de este correito por medio del grupo. ¿Listo? Bien, Camila nos dice, combatir estos fenómenos es muy difícil, ya que se evidencia de estas actividades ilícitas se regulan los ingresos generales del sector. De esta actividad principal muchas personas se benefician, ya sean los señores de la guerra, como la gente que produce o presta tierras para su siembra. La solución que se podría dar es a las personas que reciben una remuneración o trabajan para que se produzca, tengan una variedad más amplia de trabajo, puesto que para ellos es una forma en la que reciben una remuneración, lo que es básicamente saben hacer. Pues efectivamente, si uno tiene allí la plata en términos muy fáciles por sicariato o narcotráfico o cultivar productos ilícitos, pues básicamente es ofrecerles otras posibilidades de agricultura, de educación, para que, por así decirlo, se pueda establecer un vínculo mucho más fuerte, mucho más sólido para efectuar este rédito o este establecimiento que podemos tener en el día a día de estas personas que pues obviamente sufren un poco las consecuencias de este aspecto. ¿Listo? Bien, ¿cómo se establece? Listo, Lady, muchas gracias. Por allí creo que había hecho el envío. De hecho, voy a hacerlo de una vez. Entonces, me regalan un segundo, muchachos, para hacer este envío. Por allí ya tenía en algún caso, el envío. No sé si por aquí lo tengo para que lo puedan ustedes advertir y explicarlo, por así decirlo, de una vez. Bien, vamos a buscar dónde estará este correíto y que ustedes pues obviamente tengan todos los parámetros que podemos establecer y que podemos desarrollar de cierta manera. Entonces voy a hacer de nuevo este envío, voy aquí a reenviar este archivo, se lo había enviado a algunos compañeros porque no sabía si había llegado o no, entonces de una vez hago el reenvío para que la compañera nos pueda desarrollar si efectivamente se pudo obtener aquí la respuesta y que todos pues particularmente tengan, me toca escribir directamente, y que todos pues tengan su, sí, aquí lo tengo ya y es el que había enviado, lo voy a volver a enviar entonces, Lady, para que se tenga allí. Entonces básicamente es que ustedes tengan lo siguiente en cuenta: ensayo académico, elaboración de normas APA, aquí abajito les envié la plantilla. Está también pues la estructura del ensayo que les había un poco dado la clase anterior, sobre la cual vamos a trabajar un poquito. Extensión 3 páginas. Estas páginas solo deben incluir contenido, sin portada ni bibliografía. Escoger una problemática derivada del consumismo o la violencia. Como les hablaba un poco, pueden escoger cualquiera de las dos y sus derivados o problemáticas. Se adjunta la plantilla que les mostré la vez pasada, que tiene casi toda la estructura formal. Deben citar de acuerdo a la norma APA. Recuerden que la universidad tiene un archivo interactivo muy bueno para citar en términos de APA. Y también la idea es que puedan trabajar en parejas o individualmente. ¿Listo? Entonces voy a hacer el envío a la compañera para que les pueda reenviar esta información y todos la podamos tener allí consignada. La fecha de entrega de una vez la voy a cifrar acá para que todos la tengamos dispuesta. Sería para el próximo martes, ¿listo? Para que puedan trabajar el resto de clase que tenemos. Ya el viernes, sábado, domingo, el lunes y ya el martes ustedes me pueden entregar. El martes sería martes 2 de junio. Ya estamos finalizando estas actividades. Entonces la idea es que por favor me hagan llegar esto. Asumo que al correo es una de las alternativas. Entonces ya mismo les escribo acá
Listo, para que ustedes puedan tener este rédito, entonces por favor, Lady, me confirma allí si ya el envío se hizo, si hace ahí la recepción y de una vez compartirlo en el grupo de manera masiva en este caso, ¿listo? Entonces allí queda este aspecto ya relacionado para que lo tengamos todos en cuenta particularmente, ¿listo? Bueno, vuelvo a la opción 1 para establecer por así decirlo, algunos temas particulares del parcial, algunas preguntitas que podemos ir allí advirtiendo. Entonces, aquí tenemos algunos intereses. ¿Cuáles son los intereses de paramilitares, autodefensas, guerrilla o militares que tienen en las zonas donde ejercen control? Enumere y diferencie, pues, cuáles son de acuerdo a cada grupo. Centrémonos un poco en el paramilitarismo. ¿Cuáles son los intereses que ellos persiguen en estas zonas? Cada zona es particular, cada zona tiene su diferenciación y que la hace un poco provocativa, si cabe el término, para que los paramilitares incursionen y conformen su paraestado. Entonces, alguien por allí que haya resuelto la opción 1 que me pueda establecer la respuesta a esta pregunta que allí tenemos a partir de los intereses que tienen los paramilitares en estas zonas y cuáles pueden ser esos elementos por allí tácitos que tendremos a la hora de mirar cuáles son los intereses o propósitos que persiguen allí. ¿Listo? Entonces, no sé si alguien por allí, vía chat o vía micrófono, pueda desarrollar su intervención. La idea es que todos participemos para obtener algunos punticos. Listo, Lady. Entonces ya sería compartirlo en el grupo de WhatsApp para que todos lo tengamos y ya el martes en parejas o individual podamos establecer la entrega de esto. No hay problema, ya ahí hay un tiempito que algunos han adelantado. Paula. Bien, entonces no sé quién quisiera por allí hacer partícipe de esta resolución de pregunta. Yo, profe. Listo, Michael. Pues sí, pues básicamente, digamos, los intereses de estos grupos armados pues se basan en las extorsiones hacia las personas, pues también por temas de corrupción y droga. Ellos buscan pues en sí lugares lejanos con poblaciones pequeñas, pues así para ser extorsionados. Yo vi una frase en el documento que pues se había enviado que dice así: la captura de recursos que proveen estas regiones exige ejércitos numerosos por su amplia extensión. Y pues lo que yo digo es que, digamos, al ser estos terrenos, se necesitan pues en sí muchos militares pues de la Fuerza Pública de Colombia. Pero pues al ser un país corrupto, esto en ocasiones no está como en el presupuesto y pues los militares que van a estos lugares, la mayoría de veces pues no están preparados, teniendo así un armamento pues débil en comparación con los paramilitares. Exactamente, sí, ahí vemos un poco la disparidad en términos de estrategias militares para la consolidación de los pueblos o las zonas donde hacen parte cada uno de estos grupos y donde efectivamente podemos ver allí algunos elementos de cómo en Santa Marta, en la Sierra Nevada, algunos paramilitares se han consolidado por la geografía que esto mismo impone allí. ¿Listo? Bien, y vamos con la última pregunta para socializar y dar un poco la finalización de esta temática práctica de la perspectiva de lo que fue el tema de la violencia. Tenemos acá un último tema y es qué tema o qué papel ha jugado el narcotráfico en la consolidación de los paraestados. ¿El gobierno ha realizado alguna acción para frenar este flagelo y por qué no lo ha hecho? ¿Tiene algún interés el gobierno en el mantenimiento de esos grupos ilegales en el país? A esta pregunta hoy es ¿por qué el Estado no ha intervenido de manera frontal el narcotráfico y por qué aún se ven nexos por parte de algunos mandatarios en ciertos sectores del narcotráfico? ¿Por qué el gobierno no interviene en estos casos? ¿Cuál sería por así decirlo,
la primera cuestión o la parte importante de este resultado. ¿Qué opinión les merece a ustedes, quienes desarrollaron el punto 2 o la opción 2 del parcial, esta temática que allí se aborda, para que podamos un poco ya finalizar este punto? Sería la última pregunta que vamos a socializar, entonces escucho quién quisiera participar allí. Pueden hacerlo, ya les comenté, por micrófono o vía del chat. Listo, Paula nos dice que los paraestados necesitan ingresos económicos para mantener su ejército. Ha sido territorios y el poder. El narcotráfico, perdón, ha sido una de las fuentes que ha ayudado. El Estado también se beneficia bajo las cuerdas del narcotráfico de una forma corrupta. Es decir, que el establecimiento, por así decirlo, de la economía, de cierta manera, en Colombia, se puede encaminar un poco a mantener allí un poco el narcotráfico como negocio y que este se mantenga y no tocarlo, como en la década de los 80, que nadie podía, por así decirlo, tocar este tema, sino dejar un poco la rienda suelta para que tenga también una parte de participación activa en la macroeconomía del país. ¿Listo? Bien, cada uno ya sabe cuál es el desarrollo de su ensayo, su temática, los criterios, el día de la entrega. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud El día de la sobre entrega el es el martes, ensayo, ¿verdad, profe? particularmente? Ángel. El día de la entrega es el martes del ensayo. Martes, todo el día tienen para la entrega, ¿listo? Para que pues podamos tener allí Ah, ok, profe. un poco el tiempo para el desarrollo óptimo de este ensayo académico. Les cuento un poquito cómo vamos a encaminar ya nuestras últimas 2 semanas. Tenemos la próxima semana entrega del ensayo el martes. El mismo martes vamos a charlar un poco de lo que fue su realización, la defensa del argumento que ustedes van a desarrollar. Entonces, por favor, todos tengan pendiente de tener micrófono o audio para poder participar, ya que todas las valoraciones se van a establecer. El ensayo, el escrito tendrá una consonancia del 60% y la socialización en clase el 40%. Entonces es trascendental que todos tengan acceso al audio, no sé, con unos auriculares, lo que ustedes puedan tener allí para acceder, por así decirlo, lo puedan establecer para poder participar. ¿Listo? El próximo martes. El jueves charlaremos un poco de las notas, pero ese día no haremos socialización de una vez. Ese día vamos a charlar de la autoevaluación que ustedes van a hacer de la clase y la autoevaluación de la participación de ustedes. Recuerden que la autoevaluación tiene 5% de la nota. Entonces, ese es un recaudo allí que también es interesante para quienes quieran subir un poco su nota. La idea es charlar sobre los temas de la clase, algunas perspectivas del cambio presencial a virtual y que me den su nota de autoevaluación el próximo jueves de hoy en 8. Ya el siguiente martes de la semana, de la última semana, socializamos notas y esa misma semana subiré las notas al sistema de gestión de evaluación. Entonces, no sé si alguien tenga por allí alguna duda sobre la realización del ensayo, alguna pregunta que tenga en particular, ya que es nuestro último trabajo y es el que más tendrá ponderación porcentual en nuestra asignatura. Mientras tanto, voy a hacer la toma de lista, voy a apagar un momentico el micrófono y ya continuamos.
Listo, muchachos. Entonces la dinámica del próximo martes, todos van a defender su ensayo, todos tienen que participar. Si no hay una participación, se va a perder el 40% de la nota. Esta participación, la idea es que se haga a nivel auditivo, que podamos tener acceso a micrófono. Entonces vayan haciendo allí unas pruebitas hasta el martes para que podamos todos participar y que todos tengan su nota básicamente reflejada este día y no hayan problemas de conexión y demás. Camilo tiene la palabra. Profe, qué pena. O sea que digamos el día de, bueno, el martes, Sí. usted va como a hacer como la contraparte de nuestro ensayo, sí, por decirlo así, o cómo sería. No, vendría siendo básicamente la socialización de su ensayo con los argumentos que, la tesis que va a defender y los argumentos que incluyó. Camilo, es básicamente eso. Ah, listo, profe, Sí, es listo. compartir lo que hicieron, cómo lo desarrollaron, cada uno por ahí unos 5 minuticos. Lo ideal, muchachos, es que trabajen en parejas, me parecería oportuno, ya que pues allí se desempeña mucho mejor el desarrollo de nuestro trabajo académico y pues para reflejar un poco ya la finalización de nuestro trabajo en el semestre. Y ya nos iremos un poco desligando de lo académico para pasar ya a las discusiones que podemos armar en torno a la experiencia que tuvimos en la clase, los contenidos, algunos comentarios, si se pueden, críticos sobre la clase serían pertinentes, un poco para mejorar y también cosas positivas para que podamos ir complementando y fortaleciendo en el acto académico de este particular. Michael. Profe, tengo una preguntita pues aparte del tema. Quería Sí. saber qué tal te han parecido las animaciones. Uy, sí, quería comentarles un poquito eso. Me pareció muy acertado, muchachos. La verdad es que el trabajo, creo que allí ustedes jugaron mucho con la creatividad, jugaron mucho con hacer un excelente trabajo. Creo que el contenido que se ejerció en cada una de las animaciones, a veces con problemitas, pero que se pudieron solventar, me parece que fue un trabajo no solamente gratificante para ustedes, sino también gratificante para mí en torno a que logré un poco comprender elementos que quizás no había tenido en cuenta en algún momento, un poco interesarse en las masacres, el paramilitarismo y la violencia desde un punto de vista de la animación, creo que nos lleva un poco más a entender el problema y nos lleva un poco más a desarrollarlo y encaminarlo. Creo que las notas fueron muy altas en casi todos los trabajos porque me parecieron trabajos muy fortuitos que nos hacen entender, nos llevan a entender de manera muy práctica lo que ha sucedido en Colombia y lo que pues eventualmente podemos hacer crítica hasta con una animación en este caso. Entonces, me parece muy oportuno. Los felicito por el trabajo desarrollado y todo el elemento que se está estableciendo allí. Listo, Daniel, Daniel, yo le puse ahí su asistencia, alcancé ahí a verlo conectado, no hay problema, listo. Entonces, bueno, ya estas son casi las últimas sesiones, aprovechémoslas para un poco ya ir desprendiéndonos del acto educativo, se vendrán unas vacaciones por allí un poco extensas, para que ustedes puedan descansar ya de esta rutina que es un poquito difícil, esperándolos el otro semestre a cada uno, que continúen, que ojalá nos podamos ver en alguna asignatura de las que se pueden particularmente dar, pero ya habrá momento en unos 15 días de despedirnos y poder hacer la finalización. Por ahora, pues enfoquémonos en el ensayo y en la realización del mismo para que el martes ya prácticamente ustedes entreguen el último trabajo de la asignatura con todos los contenidos y todo lo que hemos desarrollado. Entonces, básicamente eso fue todo, muchachos. Si ustedes tienen preguntas allí que les surjan durante estos días, me las pueden consultar. Yo estoy pendiente en la plataforma, en el WhatsApp. En todo momento estaré pendiente para que ustedes tengan allí todas las posibilidades de hacer un buen trabajo. ¿Listo? Les agradezco mucho, que tengan un feliz día, espero que sus familias y ustedes estén muy bien de salud y ya nos escucharemos el próximo martes
Que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego, muchachos. Gracias, profe. Profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.